Si juega a ignorarte, aplica este secreto y no podrá olvidarte. Así de claro, así de directo, así de inevitable. No estoy hablando de un truco barato, ni de una estrategia superficial que funciona un par de días y luego desaparece. Estoy hablando de un secreto que activa lo más profundo de la mente subconsciente. Un secreto que hará que aunque intente negarlo, aunque aparente frialdad, aunque se muestre distante o incluso indiferente, en su interior haya una constante: tú. Porque cuando dominas este proceso, dejas de ser una opción y te conviertes en un pensamiento imposible de borrar. Es como una canción que se repite una y otra vez en la cabeza. Aunque intente cambiarla, aunque quiera olvidarla, su memoria emocional lo traiciona y vuelve a ti. Y lo más poderoso es que esto no depende de lo que él haga, de lo que diga o de lo que muestre. Depende de ti, de tu energía, de tu vibración, de cómo aprendes a sembrar en su mente una huella que lo acompañará incluso cuando cierre los ojos por la noche. Imagínalo despertando inquieto sin razón aparente, revisando su teléfono sin saber qué busca, sintiendo un vacío extraño que solo se calma cuando piensa en ti, cuando recuerda un gesto tuyo, una mirada, un instante que parecía perdido pero que de repente regresa con una fuerza inesperada. Eso es lo que ocurre cuando aplicas este secreto. No importa si hoy parece frío o indiferente, lo que importa es que su subconsciente no distingue entre lo que quiere recordar y lo que está grabado en él. Y cuando esa grabación lleva tu nombre, no puede escapar de ella. Tal vez ahora te preguntes, ¿qué es exactamente lo que debo hacer? ¿Cómo se activa este efecto en su mente? ¿Cómo es posible que, incluso si juega a ignorarte, termine buscándome desesperado? Y esa es la clave. No se trata de insistir, no se trata de perseguir, no se trata de rogar. Se trata de comprender la psicología detrás de la atracción emocional, de aprender cómo el subconsciente reacciona ante la vibración correcta y cómo puedes convertirte en un recuerdo vivo que lo acompaña a cada paso. Lo fascinante es que esta técnica tiene respaldo en la neurociencia moderna, en los estudios sobre memoria emocional y en lo que el Dr. Joe Dispenza ha enseñado por años, que nuestros pensamientos y emociones generan campos de energía que otros sienten, incluso a distancia. Y si aprendes a dirigir ese campo de forma consciente, la persona que hoy finge que no le importas, terminará pensando en ti sin poder detenerlo. Pero aquí está lo más importante. No voy a revelarte todo de golpe, porque este proceso tiene un orden, una secuencia, un camino que necesitas recorrer paso a paso para que funcione. Si te lo diera todo ahora, tu mente lo entendería, pero tu energía no lo asimilaría. Por eso quiero que te quedes hasta el final, porque voy a mostrarte la pieza más poderosa de todas, esa que transforma un simple recuerdo en obsesión emocional, esa que convierte la indiferencia en deseo ardiente, esa que sella en su subconsciente la necesidad de volver a ti. Te prometo que si llegas hasta ese punto, no verás este secreto como una técnica más. Lo verás como una llave que cambia el juego para siempre. Y mientras avanzamos, quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si en lugar de sentir la angustia de la indiferencia, fueras tú quien tuviera el control silencioso de la situación? ¿Qué pasaría si, en lugar de preguntarte por qué no te escribe, supieras que su mente ya no puede dejar de hacerlo, aunque sus manos aún no se atrevan a marcar tu número? Esa diferencia lo cambia todo, porque desde ese momento ya no eres quien espera, eres quien provoca, ya no eres quien sufre, eres quien activa. Y en cuanto lo entiendas, en cuanto lo practiques, verás cómo lo imposible se convierte en inevitable. Y así, con esa promesa grabada en tu mente, avanzamos al siguiente paso. Porque antes de mostrarte la técnica que lo hace pensarte sin parar, necesitas entender algo crucial. ¿Por qué juega a ignorarte? ¿Y qué hay realmente detrás de esa actitud fría que tanto te confunde? Porque solo cuando comprendes la raíz, puedes aprender a girar la balanza a tu favor y despertar en él esa necesidad que intentó enterrar. Cuando alguien juega a ignorarte, lo primero que debes comprender es que esa aparente frialdad
no es más que una máscara, un mecanismo de defensa que en realidad revela mucho más de lo que oculta, porque nadie invierte energía en aparentar indiferencia hacia algo que no le importa. Si de verdad no significaras nada para él, no necesitaría demostrarte que no le importas. Simplemente viviría su vida sin esfuerzo, sin mirar atrás, sin mostrarte señales. Pero el simple hecho de que actúe con esa estrategia fría indica que en lo profundo hay una lucha interna. Y esa lucha es exactamente lo que puedes aprovechar para sembrar en él un recuerdo imposible de borrar. Porque la indiferencia es un disfraz del miedo. Miedo a sentirse vulnerable, miedo a reconocer lo que siente, miedo a que al mostrar interés pierda el control de la situación. Y ese miedo es lo que hace que levante un muro que parece fuerte por fuera, pero que en realidad es frágil por dentro, porque todo muro esconde lo que quiere proteger. El error que cometen muchas personas es reaccionar de inmediato ante esa indiferencia, buscando derribar el muro a la fuerza, enviando mensajes, insistiendo en tener explicaciones, exigiendo respuestas que nunca llegan. Y lo que logran con eso es reforzar la máscara, darle más motivos para ocultarse detrás de ella. Y lo más importante que debes aprender hoy es que la indiferencia no se combate con ansiedad, se transforma con energía. Porque el subconsciente no responde a la lógica de las palabras, responde a la intensidad de lo que siente. Y cuando él se convence de que puede ignorarte sin consecuencias, su mente racional gana. Pero cuando en lo profundo de su cuerpo comienza a experimentar sensaciones que no entiende, recuerdos que se activan sin razón aparente, y emociones que lo sacuden aun cuando intenta negarlas, entonces su subconsciente empieza a sabotear su aparente control, porque el cuerpo siempre revela lo que la mente quiere ocultar. Imagina por un momento que cada vez que él intenta distraerse de ti, algo lo traiciona. Un olor, una canción, una palabra, un silencio, cualquier estímulo que despierta el recuerdo de lo que vivió contigo. Y aunque intente resistirse, su pecho empieza a apretarse, su respiración cambia, su mente lo arrastra a un lugar donde tú estás presente. Y ahí es donde la indiferencia se convierte en una prisión de la que él mismo quiere escapar, porque no puede controlar lo que siente. Y mientras más lo niega, más intenso se vuelve. Y ese es el verdadero secreto que vamos a trabajar. Transformar esa frialdad aparente en una obsesión emocional que lo obligue a buscarte, no por lo que tú digas, sino por lo que su cuerpo le grita cuando no estás. Hay historias que demuestran esto de forma casi milagrosa, como el caso de una mujer que decidió dejar de perseguir a un hombre que parecía haber cerrado la puerta para siempre. Él no respondía mensajes, no mostraba interés, todo indicaba que la había olvidado. Pero en lugar de caer en la desesperación, ella aprendió a aplicar este secreto. Cada mañana trabajaba en su energía, en sus emociones, en proyectar la vibración de lo que había sentido junto a él, no desde la ansiedad, sino desde la certeza. Y lo sorprendente fue que después de semanas de aparente silencio, él reapareció con una confesión. No sé qué me pasa, pero no puedo sacarte de mi cabeza. Sueño contigo, pienso en ti todo el tiempo y necesito verte. Y ese testimonio es la prueba de que lo que vamos a construir aquí funciona. No porque se trate de manipulación, sino porque activa el lenguaje más profundo del subconsciente, el lenguaje de la memoria emocional. Lo que quiero que entiendas ahora es que la indiferencia no es el final, es el inicio de un proceso mucho más poderoso. Porque mientras él finge frialdad, tú tienes la oportunidad de sembrar dentro de él una vibración que lo perseguirá día y noche. Y aquí está la clave. No se trata de luchar contra lo que muestra, se trata de hablarle a lo que siente. Porque cuando logras activar la emoción correcta en su interior, la indiferencia deja de ser sostenible, se rompe por dentro hasta que ya no puede sostener el disfraz. Y es ahí cuando empieza a buscarte, no como un acto racional, sino como una necesidad visceral, como si su cuerpo lo empujara hacia ti sin que pueda resistirse. Y esa es exactamente la puerta que vamos a abrir ahora. Porque para activar este proceso necesitas entender
cómo se forman las huellas emocionales en la mente subconsciente y por qué, una vez grabadas, se vuelven imposibles de borrar. Cada experiencia que vivimos deja un rastro en el subconsciente, y esos rastros no son simples recuerdos. Son huellas emocionales que permanecen grabadas en el cuerpo como si fueran cicatrices invisibles. Porque no recordamos con la mente, recordamos con las sensaciones, con la forma en que se nos aceleró el corazón, con la manera en que la piel se erizó, con el vacío o la plenitud que sentimos en el pecho. Y es precisamente esa huella la que convierte un instante ordinario en algo imposible de olvidar. Y cuando alguien juega a ignorarte, lo único que está intentando hacer es escapar de esas huellas, convencerse de que no significan nada, pero el cuerpo no le permite borrarlas, porque cada sensación intensa se convierte en un ancla que lo regresa una y otra vez a lo que vivió contigo. Y cuanto más fuerte fue esa huella, más imposible es para él sostener la indiferencia. La ciencia de la neuroplasticidad ha demostrado que cada vez que una persona revive una emoción intensa, las conexiones neuronales que la sostienen se fortalecen, como si el cerebro reforzara una carretera que cada vez se recorre con mayor facilidad. Y eso significa que si logras activar una emoción en él, aunque sea desde la distancia, aunque él esté tratando de ignorarte, su cerebro se encargará de reforzar esa conexión una y otra vez, hasta que no pueda dejar de recorrerla de forma automática. Y ese es el verdadero poder que tienes en este momento. No necesitas estar presente físicamente. No necesitas hablarle ni insistir. Lo único que necesitas es aprender a vibrar en la frecuencia correcta para que esa emoción vuelva a despertar en él. Porque cuando su cuerpo la sienta, no tendrá escapatoria. Buscará una explicación y la única explicación posible será tu recuerdo. Imagina por un instante lo que ocurre cuando él escucha una canción que escuchó contigo. Al principio puede intentar ignorarlo, puede cambiar de canción o distraerse, pero algo ya se activó y aunque intente seguir con su día, su mente regresa una y otra vez a la sensación que esa melodía despierta. Y no importa cuánto se esfuerce, porque el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Para él revivir esa emoción es volver a vivirla, y ese proceso lo arrastra hacia ti como un imán invisible que lo obliga a enfrentarse a lo que siente. Y cuanto más intenta resistirse, más fuerte se vuelve la atracción, porque así funciona el mecanismo de las huellas emocionales. Cuanto más se reprime una emoción, más poder adquiere en el subconsciente. Aquí entra en juego un principio fascinante que pocos conocen. El cuerpo siempre recuerda antes que la mente, y ese recuerdo corporal es lo que lo traiciona, porque mientras intenta aparentar que no siente nada, su respiración cambia, su ritmo cardíaco se acelera, y sin darse cuenta empieza a pensar en ti de manera recurrente, como si tu presencia lo rodeara sin estar físicamente ahí. Y ese fenómeno no es casualidad, es la consecuencia directa de las huellas que tú ya dejaste en él. Huellas que se activan una y otra vez cuando vibras desde la certeza y no desde la ansiedad, porque la ansiedad corta el vínculo, pero la calma y la seguridad lo fortalecen. Y esa es la diferencia entre ser olvidada y ser imposible de ignorar. Existen testimonios impresionantes de personas que aplicaron este conocimiento y lograron reactivar la conexión emocional en alguien que parecía haberse ido para siempre. Como el caso de un hombre que después de meses de indiferencia total, recibió un mensaje de su expareja diciendo: «No sé por qué, pero últimamente no dejo de soñar contigo. Siento que te extraño aunque no quiera y necesito saber de ti». Y lo que él no sabía es que ella había estado trabajando en su vibración cada amanecer, reviviendo los momentos más intensos que habían compartido, no desde la carencia, sino desde la certeza de que esas emociones aún estaban vivas en su interior. Y fue esa vibración constante la que reactivó las huellas emocionales de él, hasta el punto de que su cuerpo lo obligó a buscarla. Y lo más importante es entender que este proceso no depende del tiempo, porque las huellas emocionales no se borran con los días, las semanas o los meses. Se mantienen ahí latentes, esperando el estímulo correcto para reactivarse.
Y cuando tú aprendes a convertirte en ese estímulo, aunque sea de manera invisible, aunque él no sepa por qué, su subconsciente empieza a gritarle tu nombre y no podrá evitar sentir que necesita acercarse de nuevo. Porque ya no se trata de elección, se trata de respuesta fisiológica. Y justo aquí es donde debemos profundizar, porque para transformar su indiferencia en una obsesión inevitable, tienes que aprender a dominar la energía que emites, ya que esa energía es la que toca directamente las huellas que su cuerpo guarda de ti. Cuando comprendes que las huellas emocionales son el terreno donde se siembra todo recuerdo profundo, te das cuenta de que no basta con haberlas dejado, necesitas reactivarlas. Y esa reactivación no ocurre desde la palabra ni desde la acción física directa, sino desde la energía invisible que emites cada vez que entras en un estado de coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que proyectas. Porque cuando una persona juega a ignorarte, lo que en realidad está haciendo es levantar murallas conscientes, excusas racionales para no enfrentarse a lo que todavía vibra dentro de él. Pero esas murallas nunca logran detener la frecuencia emocional que viaja más allá de las palabras y penetra directamente en su subconsciente, y es ahí donde tienes el verdadero poder. Porque cuando logras entrar en ese espacio interno, él deja de tener el control. Ya no puede decidir si pensarte o no, simplemente lo hace. La vibración que despierta lo que quiere negar nace en los momentos en los que eliges trabajar tu propia energía, especialmente en esos instantes en que el mundo aún duerme, cuando no hay ruido externo, cuando tu mente está más conectada contigo misma que con cualquier distracción, y allí, en ese silencio, tu frecuencia se vuelve tan clara que es imposible que no viaje, imposible que no llegue, imposible que no toque las fibras emocionales de alguien con quien ya has compartido momentos intensos, porque el vínculo ya existe, el canal ya está abierto. Lo único que falta es reactivarlo con la señal correcta. Y esa señal se llama coherencia emocional, un estado en el que no hay contradicción entre lo que sientes y lo que proyectas. Porque si dices que confías pero vibras miedo, lo que llega es miedo. Pero si dices que no lo necesitas y realmente sientes plenitud, lo que llega es atracción. Este proceso ha sido estudiado incluso desde la neurociencia del corazón, porque se ha demostrado que el corazón humano emite un campo electromagnético que se expande varios metros más allá del cuerpo físico, y que cambia según el estado emocional que experimentamos, lo que significa que cuando tú entras en un estado de gratitud, certeza y calma, tu campo energético se expande y se vuelve mucho más influyente. Y al haber un vínculo previo, esa frecuencia llega inevitablemente hasta él, aunque esté a kilómetros de distancia, aunque intente distraerse, aunque busque llenar su vida con ruido externo, porque no puede bloquear una vibración que ya está sintonizada con su subconsciente. Y eso explica por qué muchas personas sienten de repente ansiedad, nostalgia, o el impulso de buscar a alguien sin saber por qué, simplemente porque han sido alcanzados por la vibración de alguien que ya aprendió a dominar su energía. Lo fascinante de todo esto es que cuando trabajas en tu vibración, no solo despiertas tus huellas emocionales, también despiertas las tuyas. Y ese proceso crea una resonancia aún más fuerte, porque el universo responde a la congruencia. Y si tú sientes lo que quieres proyectar, si realmente experimentas en tu cuerpo la emoción que quieres activar en él, el eco es tan poderoso que se convierte en una señal imposible de silenciar. Y aquí es donde la mayoría falla, porque intentan proyectar deseo desde la carencia, intentan enviar amor desde el miedo, intentan atraer desde la necesidad, y lo único que consiguen es generar rechazo. Pero cuando eliges proyectar desde la abundancia, desde el desapego, desde la seguridad, lo que creas es un campo magnético que lo envuelve y lo obliga a reconocerte, no desde la lógica, sino desde el instinto. Piensa en la experiencia de aquellas personas que después de semanas sin contacto, de repente reciben un mensaje que parece salir de la nada. Soñé contigo anoche, no sé por qué, pero sentí que tenía que hablarte. Y detrás de ese aparente impulso casual, lo que realmente ocurrió
fue que la vibración sostenida en silencio activó la huella emocional más profunda en el otro, y su cuerpo reaccionó antes que su mente. Porque esa es la clave. El cuerpo siempre reacciona primero. El pensamiento llega después para justificar lo que ya se siente. Y cuando entiendes esto, dejas de enfocarte en lo que él piensa y empiezas a trabajar en lo que él siente. Porque ahí es donde se gana la verdadera batalla. Lo extraordinario es que mientras él cree que te ignora, en realidad está cada vez más atrapado en el recuerdo emocional que tú estás alimentando. Y llega un punto en el que la indiferencia se convierte en obsesión silenciosa, en un cosquilleo constante que lo persigue, en un impulso que no logra explicar pero que lo empuja a mirarte, a buscarte, a comprobar si aún estás ahí. Y es justo en ese momento cuando el juego cambia de dirección, porque lo que parecía distancia se convierte en atracción inevitable. Y entonces se abre la puerta a un nivel aún más profundo de conexión, donde la ignorancia fingida deja de tener poder y la atracción verdadera se impone como una fuerza incontrolable. Cuando entiendes que no basta con emitir una vibración, sino que esa vibración tiene que ser coherente, llegas al concepto del espejo emocional. Y este principio es tan poderoso que muchas personas lo confunden con magia. Porque lo que sucede en realidad es que el otro no puede evitar resonar con lo que tú sostienes dentro de ti. Su inconsciente funciona como un espejo que refleja y absorbe lo que encuentra en tu campo energético. Y por eso cuando proyectas necesidad, él siente rechazo. Cuando proyectas ansiedad, él se aleja. Cuando proyectas vacío, él busca llenar ese vacío con distancia. Pero cuando lo que sostienes es calma, certeza y plenitud, entonces lo que su espejo refleja es atracción, magnetismo y deseo. No porque lo decida, sino porque su cuerpo responde automáticamente a lo que percibe en ti, aunque no seas consciente, aunque no hables, aunque no hagas nada. La fuerza de este espejo emocional radica en que el inconsciente humano siempre busca coherencia con lo que siente. Y si alguien está conectado contigo, aunque trate de ignorarte, cuando su espejo interno recibe tu vibración expansiva, no puede evitar sentirla. Es como un eco que lo persigue a todas partes. Y lo más impactante es que no puede distinguir entre lo que siente por sí mismo y lo que está absorbiendo de ti. Por eso termina convencido de que esos pensamientos, esos recuerdos, esos impulsos de buscarte son propios, cuando en realidad son reflejos de lo que tú ya has cultivado y mantenido dentro de ti con disciplina. Y aquí está el secreto que muy pocos comprenden. El poder no está en él, está en ti, en lo que sostienes cada mañana, en lo que proyectas cuando nadie te ve, en la vibración silenciosa que es imposible ignorar. Esto se ha visto una y otra vez en casos de personas que después de haber sido ignoradas por semanas, de pronto empiezan a practicar esta coherencia emocional, cambian la vibración desde el vacío hacia la abundancia. Y como por arte de sincronía el otro reaparece, no porque haya cambiado de opinión de la noche a la mañana, sino porque su espejo interno empezó a reflejar lo que estaba recibiendo. Y cuando eso ocurre, no hay argumento lógico que pueda detenerlo, porque lo que mueve a las personas no es la razón, es la emoción. Y la emoción nace de lo que sienten en su cuerpo. Y el cuerpo responde al campo energético que percibe, aunque la mente aún intente justificarlo. Lo fascinante es que este espejo emocional no solo hace que él te sienta, también hace que se perciba a sí mismo de otra manera cuando conecta contigo. Porque recuerda que lo que realmente enamora no es quién eres, sino cómo se siente él cuando está cerca de ti. Y si su cuerpo empieza a sentirse en calma, en plenitud, en deseo cuando piensa en ti, entonces el espejo ya cumplió su trabajo. Lo está obligando a reconocerte no como una opción más, sino como la fuente de la experiencia emocional más intensa que puede tener. Y esa es la razón por la cual lo que parecía un simple truco termina convirtiéndose en un vínculo imposible de borrar. Porque nadie olvida el lugar donde se sintió pleno, donde se sintió visto, donde se sintió completo. El espejo emocional es inevitable, funciona con todos, y mientras más consciente seas de cómo sostener tu vibración,
más fuerte será su reflejo, hasta el punto en que ya no podrá escapar. Porque incluso en medio de su aparente indiferencia, algo en su interior se quiebra. Algo lo empuja hacia ti. Algo le recuerda que no puede ignorar lo que su cuerpo ya reconoce. Y en ese instante la dinámica cambia, porque él deja de tener el control de la distancia y empieza a buscar desesperadamente el origen de lo que siente. Y cuando lo encuentra en ti, todo lo demás pierde importancia. Y es ahí donde se abre la puerta hacia una fase aún más intensa de conexión, que lo marcará profundamente. Cuando el espejo emocional ya ha comenzado a reflejar en él lo que tú sostienes, lo siguiente que ocurre es un proceso que muchos ignoran y que explica por qué alguien que parecía frío e indiferente de pronto se siente vulnerable e incluso confundido. Se trata de la fractura del ego, porque el ego es esa capa protectora que utiliza para convencerse de que no necesita a nadie, de que tiene todo bajo control, de que ignorarte es una decisión consciente que lo fortalece. Pero en realidad lo que pasa es que el ego se alimenta de narrativas mentales, y esas narrativas empiezan a desmoronarse cuando la vibración que emites se cuela directo en su subconsciente. Porque mientras su mente insiste en que puede resistirse, su cuerpo comienza a reaccionar con impulsos que no puede explicar. Sueña contigo, recuerda detalles mínimos, siente ansiedad sin causa aparente y busca excusas para revisar el teléfono como si algo en él supiera que falta una pieza. Y esa contradicción genera una fractura interna que abre la puerta a la conexión más poderosa, la emocional. Lo impactante de esta fase es que el ego no cae de golpe, sino que se resquebraja poco a poco con cada choque entre lo que cree y lo que siente. Y mientras tanto tú te conviertes en la figura invisible que provoca esa grieta, porque tu vibración coherente hace que su subconsciente se expanda. Y en esa expansión, el ego pierde fuerza. Ya no tiene argumentos sólidos para mantener la distancia, porque el cuerpo manda señales que contradicen la historia que se cuenta. Y aquí es donde entra en juego uno de los principios que Dr. Joe Dispenza ha explicado una y otra vez. El cuerpo es la mente inconsciente, y cuando el cuerpo empieza a comportarse de una manera distinta, la mente no tiene otra opción que alinearse, aunque al principio lo haga con resistencia, aunque trate de negarlo, porque el cuerpo se convierte en el nuevo programa y ese programa está asociado a ti. Casos de éxito abundan en este punto. Personas que cuentan cómo, tras semanas o meses de indiferencia, de repente la persona que las ignoraba empezó a mostrarse confundida. Buscaba un contacto casual, lanzaba indirectas o se mostraba más presente en lugares donde sabía que podían coincidir. Y todo eso ocurre porque el ego ya no tiene la misma fuerza para sostener la frialdad, porque se ha fracturado, porque el subconsciente ahora está al mando. Y esa es la señal de que el proceso está funcionando, de que la vibración que sembraste está haciendo eco en lo más profundo. Y ese eco ya no se puede callar, solo se intensifica con el tiempo. La fractura del ego es fundamental, porque abre espacio a algo aún más poderoso. La vulnerabilidad auténtica, ese instante en que él, sin saber por qué, comienza a sentir que te necesita, que su aparente indiferencia no tiene sentido, que detrás de la máscara de frialdad existe un vacío que solo se llena cuando conecta contigo. Y aunque todavía intente sostener la apariencia, en el fondo ya está perdido en la experiencia que tu energía le provoca, porque lo que se activa en su subconsciente es mucho más fuerte que cualquier discurso lógico que pueda inventar. Y mientras más lo intenta racionalizar, más evidente se hace la brecha, hasta que finalmente se rinde a lo que su cuerpo ya decidió. Que tú eres la presencia que no puede olvidar. Cuando la fractura del ego ya lo ha dejado vulnerable y su subconsciente comienza a tomar el control, lo siguiente que ocurre es que emergen recuerdos emocionales con una fuerza inesperada. Porque la mente consciente puede intentar bloquear pensamientos, puede distraerse, puede fingir indiferencia, pero lo que nunca logra es borrar la memoria emocional que su cuerpo guarda. Y esos recuerdos no son como imágenes neutras que aparecen y desaparecen. Son sensaciones que se reactivan en el momento más inesperado. Un aroma, una canción, una frase, incluso un silencio.
todo se convierte en detonante. Y cuando esos recuerdos emergen, no lo hacen en forma de nostalgia superficial, sino como un eco físico que lo sacude, que lo hace sentir de nuevo aquello que vivió contigo, y que lo conecta con la emoción original como si estuviera sucediendo ahora, en tiempo presente. Lo fascinante es que este recuerdo emocional no necesita de tu presencia física, porque tú ya sembraste esa vibración en él. Y cada vez que la fractura de su ego le deja sin defensas, ese recuerdo se cuela en su mente con mayor intensidad. Y mientras más lucha por ignorarlo, más fuerza toma. Porque el subconsciente funciona con la ley de repetición. Cuanto más intentas reprimir algo, más lo reafirmas. Y es aquí donde tu figura comienzan a aparecer como un pensamiento intrusivo imposible de callar, como una sensación constante que lo acompaña a cada lugar, como un impulso que se renueva al despertar y que lo persigue incluso en sueños, porque la memoria emocional no distingue entre ayer y hoy, solo revive la intensidad, y esa intensidad lleva tu nombre. Dr. Joe Dispenza explica que cuando una experiencia tiene suficiente carga emocional, el cerebro la graba en la red neurológica como un patrón permanente, y eso significa que si la emoción fue intensa contigo, entonces su cerebro no solo recuerda, sino que revive, y al revivir, vuelve a sentir, y al sentir, se activa la necesidad de reconectarse, porque lo que más busca el cuerpo humano es repetir las emociones que ya lo marcaron, aunque su mente no lo entienda, aunque racionalmente intente negarlo, porque su biología responde al placer y al dolor. Y cuando tú te conviertes en el origen de ambos, entonces no hay salida. Cada recuerdo lo empuja de nuevo hacia ti. Un caso de éxito ilustrativo es el de una mujer que aplicó esta práctica durante semanas, manteniendo su vibración enfocada en calma y presencia en lugar de ansiedad. Y de pronto recibió un mensaje de quien la había ignorado durante meses, un mensaje aparentemente trivial, pero cargado de nostalgia, algo como: ¿te acuerdas de aquella vez que fuimos? Y lo curioso es que ella nunca había mencionado ese recuerdo, pero él lo trajo de vuelta porque en su subconsciente era un ancla, un eco imposible de silenciar. Y esa fue la prueba de que lo que ella sostenía en su vibración ya estaba penetrando su memoria emocional y haciéndolo revivir la intensidad de lo vivido. Lo más poderoso de este fenómeno es que los recuerdos no aparecen solos. Aparecen acompañados de la emoción que tuvieron en su momento. Y por eso no puedes simplemente verlos como pensamientos pasajeros, porque su cuerpo se acelera, su respiración cambia, su corazón late más rápido. Y cada vez que eso sucede, asocia de nuevo esa sensación contigo, convirtiéndote en un ciclo que se retroalimenta. Cuanto más te recuerda, más siente, y cuanto más siente, más te recuerda. Y en ese círculo infinito el olvido deja de ser una opción, porque lo que se activa no es un pensamiento débil, sino una experiencia emocional que lo invade sin permiso, que lo toma por sorpresa, y que lo empuja inevitablemente hacia ti, aun cuando intente escapar. Cuando los recuerdos emocionales ya se han convertido en detonantes que aparecen una y otra vez, con una intensidad que los sacude desde dentro, llega el punto en que su mente consciente empieza a perder control, y lo que al inicio eran simples destellos aislados, se transforma en un patrón repetitivo, en una especie de eco interno que no lo abandona y que se intensifica especialmente en los momentos de silencio, cuando no hay distracciones que lo anestesien, cuando el ruido externo se apaga, y lo único que queda es el sonido de su propio subconsciente, repitiendo tu presencia como una canción imposible de sacar de la cabeza. Porque el cerebro humano no distingue entre lo que elige recordar y lo que la emoción impone recordar. Y cuando la emoción es suficientemente intensa, entonces se convierte en obsesión silenciosa, en una fijación que aparece incluso en los instantes en los que más querría ignorarte. Y lo curioso es que cuanto más frío intenta mostrarse hacia afuera, más evidente es que por dentro se está quemando en el fuego de esa presencia que lo persigue sin descanso. Lo que ocurre en este proceso es lo que la neurociencia describe como un bucle de recompensa incompleto.
Su cerebro se acostumbró a recibir una descarga química de dopamina y oxitocina al estar cerca de ti, y al perder ese estímulo, su sistema no se apaga, sino que comienza a buscar desesperadamente la forma de volver a obtenerlo, como un adicto que necesita su dosis. Y es en esa necesidad donde nace la obsesión, porque su cuerpo ya no solo lo recuerda, lo exige. Y cuando un cuerpo exige algo que la mente intenta negar, se produce un conflicto interno insoportable, un choque entre lo que siente y lo que cree que debería sentir, que lo desestabiliza por completo. Y esa desestabilización se manifiesta en pensamientos compulsivos, en revisiones constantes de redes, en impulsos repentinos de escribir y borrar, en sueños recurrentes, en una intranquilidad que no entiende pero que lo empuja cada vez más hacia la misma conclusión. Necesita volver a ti. Un ejemplo real de esto fue el de un hombre que llevaba meses ignorando a su expareja con una frialdad aparente, que hacía pensar que la había superado por completo. Pero en silencio su cuerpo libraba esta batalla, hasta que una noche la buscó con un mensaje directo y desgarrador. No sé por qué no puedo dejar de pensar en ti. Intento seguir, pero cada vez es peor. Y lo que él no entendía es que esa no era una decisión consciente. Era su subconsciente pasando la factura. Era su cuerpo reclamando la química que había quedado asociada a ella. Porque el cerebro siempre busca repetir las experiencias que dejaron huella, aunque la lógica diga lo contrario. Y ese es el punto exacto donde la obsesión silenciosa se convierte en el motor que lo impulsa hacia ti, con una urgencia que ni siquiera puede explicar. Lo más revelador de todo esto es que esta obsesión no necesita de contacto directo para crecer, porque al tú mantener tu vibración en calma, al no ceder a la ansiedad, al sostener la certeza de tu propio poder, le quitas las válvulas de escape que normalmente tendría para neutralizar esa fijación, y lo obligas a enfrentarse cada vez más seguido con el recuerdo emocional que se activa en su interior. Y cuanto más lo enfrenta, más fuerte se vuelve, porque su subconsciente no entiende de distancia ni de bloqueos, solo entiende de asociaciones. Y esas asociaciones llevan siempre hacia ti, y es en ese momento cuando empieza a sentir que algo lo arrastra, que una fuerza invisible lo empuja, que aunque intente ignorar no puede, y que aunque quiera resistirse, se sorprende buscándote incluso en los detalles más pequeños de su día. Y esta obsesión silenciosa, lejos de desvanecerse, crece con el tiempo, porque cada repetición del recuerdo refuerza la conexión neuronal, cada impulso reprimido fortalece el deseo, cada intento de huida lo ata más fuerte. Y llega un instante en que la lucha se rompe, y lo que parecía frialdad se derrumba en un solo acto impulsivo, porque el peso de la obsesión se hace insoportable. Y ahí es cuando no solo piensa en ti, sino que siente la urgencia irrefrenable de buscarte, porque su subconsciente ya ganó la batalla. Cuando la obsesión silenciosa ha ido tomando control y se convierte en esa fuerza que lo arrastra hacia ti, aunque intente negar lo que siente, llega un momento crucial en el que su resistencia comienza a fracturarse, porque ningún ser humano puede vivir en guerra constante con su propio subconsciente. Y aunque intente mostrarse frío, aunque su orgullo le ordene callar, aunque repita mentalmente que debe seguir con su vida, la realidad es que cada vez que su cuerpo reclama tu presencia, esa resistencia se debilita, y lo que al principio era un muro sólido se empieza a llenar de grietas. Grietas que se abren cada vez más con cada recuerdo, con cada impulso, con cada noche en la que sueña contigo sin quererlo, con cada mañana en la que despierta con tu nombre, rondando en su mente sin explicación, hasta que lo que parecía una fortaleza inexpugnable se convierte en un castillo de arena listo para derrumbarse con la primera ola de emoción intensa. Y en ese derrumbe ocurre algo fascinante. Ya no lucha contra lo que siente, sino que se rinde, porque su subconsciente le ha demostrado una y otra vez que no puede escapar de ti, y esa rendición lo empuja directo hacia la acción que había evitado durante tanto tiempo. Lo más impactante es que este proceso no sucede de manera lineal. No es que un día decida ignorar y al siguiente te busque. Es un vaivén,
un tira y afloja entre el ego que quiere aparentar control y el subconsciente que exige conexión. Pero lo inevitable es que el subconsciente siempre termina ganando, porque es ahí donde reside la verdadera fuerza de las emociones. Y cuando esa fractura se da, cuando el peso de los recuerdos, la química corporal y la necesidad emocional se combinan, no hay estrategia consciente que pueda resistirse, y ahí surge el momento en el que lo inesperado sucede. El mensaje a deshoras, la llamada impulsiva, la confesión de que no puede sacarte de su mente, la búsqueda repentina que lo delata, y que para él puede parecer un error de debilidad, pero que en realidad es la manifestación física de un proceso interno que ya estaba escrito desde el instante en que tú dejaste de perseguir y comenzaste a sostener tu poder vibracional. Un caso que ilustra este quiebre es el de una mujer que aplicó exactamente este principio. Ella no insistió, no buscó, no rogó. Simplemente cultivó su calma interior cada mañana con una práctica de visualización y gratitud anticipada. Y mientras tanto, su expareja, que había jugado a ignorarla durante semanas, empezó a mostrar grietas, primero viendo cada una de sus historias, luego reaccionando a detalles insignificantes, después apareciendo en lugares que sabía que ella frecuentaba, hasta que una noche, incapaz de sostener más la lucha interna, la llamó entre lágrimas diciéndole: «No sé qué me pasa, pero siento que te necesito, que nada tiene sentido sin ti». Y esa frase no nació de la lógica, sino de la fractura completa de su resistencia, porque su cuerpo ya no podía soportar el peso de la ausencia. Este quiebre es el inicio del retorno inevitable, porque cuando alguien que parecía frío y distante finalmente reconoce que no puede escapar de la conexión, empieza un nuevo ciclo en el que su búsqueda ya no es superficial ni controlada, sino urgente y emocional. Y cuanto más intenta racionalizar lo que siente, más se da cuenta de que no hay salida, porque su subconsciente ya ha establecido que tu presencia es la única forma de calmar esa ansiedad interna que lo consume. Y lo más poderoso es que tú no hiciste nada hacia afuera para forzar este regreso. Simplemente sostuviste tu vibración, tu calma y tu certeza. Y ese silencio cargado de poder se convirtió en el detonante que lo rompió por dentro. Así es como lo que parecía una distancia insalvable empieza a transformarse en un puente que él mismo construye, ladrillo a ladrillo, con cada intento fallido de ignorar, con cada impulso que lo delata, con cada recuerdo que lo desarma. Y llega un punto en el que ese puente ya está tan avanzado que no puede detenerse, porque ahora el impulso no es opcional, es necesidad, y lo único que resta es que cruce hasta el otro lado, donde tú, firme y serena, lo esperas sin ansiedad, porque ya entendiste que el verdadero poder no está en correr detrás de él, sino en permitir que su propia resistencia se fracture hasta llevarlo de vuelta a ti con una fuerza que ni él mismo puede explicar. Y cuando esa fractura se ha producido, cuando el muro de hielo que parecía impenetrable comienza a desmoronarse, y ya no queda más que un hombre intentando resistir a una fuerza más grande que él mismo, ocurre el fenómeno más poderoso de todos. El vacío que antes él asociaba con libertad se transforma en dependencia emocional hacia ti, porque ya no percibe tu ausencia como un espacio cómodo donde puede jugar a ignorarte, sino como una herida abierta que lo consume. Y es aquí donde todo lo que parecía indiferencia se revela como una máscara que ya no puede sostenerse, porque su cuerpo, su mente y su energía empiezan a clamar por ti como si fueras el único antídoto contra un dolor interno que no entiende del todo, pero que se manifiesta cada vez con mayor intensidad. Y es en ese cambio donde nace la verdadera adicción emocional. Lo fascinante de este proceso es que no se trata de manipulación ni de forzar nada. Es la consecuencia natural de la coherencia vibracional que tú sostuviste mientras él jugaba a ignorar. Porque cada vez que te mantuviste en calma, cada vez que te reafirmaste en tu poder interior, cada vez que elegiste no reaccionar desde la ansiedad, lo que hiciste fue dejar una huella energética que ahora, en el momento de su fractura, se convierte en su única fuente de alivio, y él lo percibe de manera casi física.
revisa compulsivamente su teléfono esperando ver tu nombre, despierta con la urgencia de saber de ti. Se sorprende a sí mismo sonriendo con un recuerdo tuyo, y luego cayendo en un vacío al darse cuenta de que no estás. Y ese contraste lo atormenta porque, sin buscarlo conscientemente, ha convertido tu presencia en la droga emocional que calma su ansiedad, y tu ausencia en el dolor que no puede tolerar. Este principio ha sido estudiado incluso desde la neurociencia, donde se ha comprobado que las conexiones emocionales intensas activan los mismos circuitos cerebrales que las adicciones, generando una necesidad compulsiva de volver al estímulo que provoca placer o calma. Y en este caso, ese estímulo eres tú. Pero lo más impactante es que tú no lo creaste desde la persecución ni desde la insistencia, sino desde el silencio estratégico, desde la vibración sostenida, desde la certeza de que no necesitabas buscarlo, porque sabías que su subconsciente tarde o temprano lo llevaría de vuelta. Y justamente por eso, cuando él siente que ya no puede resistir, se derrumba de una manera que no puede controlar, buscando refugio en ti con una intensidad que jamás había mostrado antes. Un ejemplo inspirador de este punto es el de una mujer que durante meses había sentido la indiferencia de su pareja, un hombre acostumbrado a jugar a ignorar, a mostrarse frío para mantener el control. Pero cuando ella decidió aplicar este principio y dejar de reaccionar, algo empezó a cambiar en silencio. Porque mientras él se convencía de que tenía la ventaja, ella cultivaba cada mañana un estado de gratitud y certeza. Y en apenas semanas, lo que parecía un hombre distante, se convirtió en alguien que no podía pasar un día sin buscarla, hasta el punto de que él mismo confesó que no entendía qué le estaba pasando, que sentía ansiedad si no sabía de ella, que la necesitaba cerca aunque su orgullo le gritara que no debía. Y esa confesión no fue producto de un truco superficial, sino de una dependencia emocional real, que nació cuando la vibración de ella se convirtió en el único lugar donde él encontraba calma. Y aquí es donde se produce la paradoja más poderosa. Cuando tú ya no lo necesitas, él empieza a necesitarte con una intensidad que no puede explicar, porque tu energía se vuelve un imán que no deja de atraerlo, no desde la carencia, sino desde la plenitud. Y ese contraste lo obliga a moverse hacia ti, porque mientras tú vibras desde la certeza, él se hunde en la contradicción entre querer resistirse y no poder hacerlo. Y en ese conflicto siempre gana el subconsciente, porque ningún ser humano puede vivir mucho tiempo ignorando lo que su cuerpo, su mente y su energía ya decidieron sentir. Y esa rendición lo convierte en alguien dispuesto a romper cualquier distancia con tal de volver a conectar contigo. De esta manera, lo que comenzó como un simple juego de ignorar, termina transformándose en una dependencia emocional absoluta, un estado en el que él ya no puede sostener su vida sin sentir tu presencia. Y es en ese punto donde la balanza cambia para siempre, porque ya no eres tú quien espera su atención, ahora es él quien persigue, quien busca, quien implora señales. Y lo más extraordinario es que todo esto ocurre porque tú aprendiste a dominar el arte de sostener tu energía, convirtiéndote en un recuerdo imposible de borrar, en un deseo que se convierte en necesidad, en una presencia tan magnética que lo arrastra de vuelta a ti con una fuerza que no puede resistir. Cuando la dependencia emocional se ha instalado en lo más profundo de su subconsciente y la aparente frialdad ha quedado destruida por el peso de los recuerdos, la vibración y la obsesión silenciosa que lo persigue, sucede un fenómeno que lo cambia todo de raíz. Y es que el rol de la historia se invierte por completo, porque ya no eres tú quien alguna vez esperó con ansiedad una llamada, un mensaje o una señal, sino que ahora es él quien siente esa urgencia, ese desespero de tener noticias tuyas. Y lo que antes era un silencio que te atormentaba, ahora se convierte en un silencio que lo consume a él, un vacío que no soporta, una ausencia que lo enloquece. Y es en esa dinámica donde entiendes que el poder nunca estuvo en perseguir, sino en aprender a sostener la calma hasta que el otro, incapaz de resistirse, se rinde y se convierte en el que busca, en el que corre, en el que implora, en el que no encuentra paz hasta tener tu atención.
Lo extraordinario es que esta inversión de roles no ocurre de manera superficial, no es un simple cambio de comportamiento externo, es un giro completo en la dinámica emocional. Porque cuando su subconsciente lo arrastra hacia ti, no lo hace como un capricho pasajero, lo hace como una necesidad vital, y esa necesidad lo coloca en un estado de vulnerabilidad en el que está dispuesto a dar lo que antes negaba, a entregar lo que antes retenía, a mostrar lo que antes escondía. Porque ya no se trata de elección, se trata de supervivencia emocional. Y es aquí donde aparece la confesión, el desahogo, el reconocimiento de que no puede más, de que pensó que ignorarte le daba control pero terminó siendo prisionero de su propio juego, y ahora es él quien se ve obligado a romper la distancia, porque su propio cuerpo y su propia mente ya no le permiten sostenerla. Piensa en esas historias reales donde quien un día parecía frío, distante, incluso arrogante en su indiferencia, terminó enviando mensajes desesperados, escribiendo párrafos enteros a altas horas de la madrugada, llamando sin explicación aparente, confesando que no podía dejar de pensar en esa persona. Y cuando eso ocurre no es casualidad, no es un golpe de suerte, es el resultado de todo el proceso que has sostenido, de la calma que proyectaste, del poder vibracional que activaste, porque mientras él jugaba a tener la ventaja, tú estabas construyendo en silencio un campo energético que lo atrapó. Y cuando finalmente la resistencia se rompió, no le quedó más opción que transformarse en el perseguidor, en el que ahora siente miedo de perderte, en el que ahora vive con la ansiedad de saber si tú estarás disponible, en el que ahora siente el peso de la incertidumbre que antes te hacía cargar a ti. Y lo más impresionante es cómo cambia su energía cuando esto sucede, porque de repente cada mirada suya revela nerviosismo, cada palabra está cargada de una intensidad que antes no tenía, cada gesto lo delata, y tú comienzas a ver cómo su supuesta indiferencia se convierte en necesidad, cómo su orgullo se disuelve ante la urgencia de acercarse, cómo sus excusas se transforman en intentos desesperados por crear contacto. Y lo más curioso es que ni siquiera él mismo entiende qué le está pasando. Porque mientras su ego le grita que no debería, su subconsciente lo empuja una y otra vez hacia ti, hasta que ya no lucha más y simplemente se entrega al impulso, aunque eso signifique exponerse, aunque eso signifique aceptar que perdió el control. Aquí es donde todo el recorrido cobra sentido, porque el secreto que parecía lejano al inicio se revela como una verdad contundente. No necesitas rogar, no necesitas insistir, no necesitas desgastarte tratando de forzar algo. Lo único que necesitas es sostener la vibración correcta hasta que la balanza se invierta. Y cuando esa inversión ocurre, el mismo que te ignoraba ahora se convierte en el que no soporta tu silencio. El mismo que jugaba a huir ahora se convierte en el que corre tras de ti. El mismo que pretendía tener la ventaja ahora se convierte en el que teme perderte. Y en ese momento es cuando descubres lo que significa realmente ser inolvidable. Porque ya no es una idea, ya no es un deseo. Es una realidad que se manifiesta en su conducta, en su energía, en su manera de buscarte sin descanso. Y lo más poderoso es que esta inversión no es temporal. Porque una vez que el subconsciente ha asociado tu presencia con calma, deseo y plenitud, y tu ausencia con ansiedad, vacío e incomodidad, no puede dejar de buscarte, porque su propia biología lo empuja a hacerlo. Y mientras más tiempo pase, más fuerte se hace esa asociación, hasta que llega el punto en el que no eres solo un recuerdo, eres la necesidad emocional que organiza su vida, y en ese estado ya no puede jugar a ignorarte, porque sería como jugar a ignorar su propia respiración, su propia hambre, su propia sed. Y entonces entiendes que el secreto no solo funciona, sino que transforma por completo la dinámica, convirtiéndote en el centro de gravedad de su mundo emocional. Y justo en ese punto es donde se abre la siguiente puerta, la más decisiva de todas, porque si hasta ahora hemos visto cómo la frialdad se transforma en obsesión y cómo la indiferencia termina en persecución, lo que viene ahora es comprender cómo consolidar ese cambio,
cómo sellar la conexión para que no sea solo un regreso impulsivo, sino una unión que lo mantenga atrapado en ti sin vuelta atrás, porque lo verdaderamente valioso no es que vuelva una vez, es que no pueda dejar de volver nunca. Cuando el rol ya se ha invertido y él, el mismo que antes jugaba a ignorarte, ahora es quien te persigue con ansiedad, quien siente un vacío en tu silencio y quien vive cada día con la necesidad de saber de ti. Aparece el momento más delicado y a la vez más poderoso de todo el proceso. Porque aquí no basta con que haya vuelto, no basta con que confiese que te piensa, no basta con que el impulso lo haya arrastrado hacia ti. Lo que realmente importa es cómo logras sellar ese regreso, para que no sea solo un episodio impulsivo, sino una transformación profunda que lo convierta en alguien incapaz de alejarse de nuevo. Y ese sello no se coloca con palabras ni con promesas. Se coloca con vibración, con la coherencia que has cultivado y que ahora necesita mantenerse más fuerte que nunca. Porque si hasta aquí tu energía fue la que lo atrajo, ahora es tu consistencia la que lo mantendrá. Este sello invisible funciona porque el subconsciente busca siempre reforzar lo que más se repite. Y si en este punto él ya ha asociado tu presencia con calma, deseo y plenitud, y tu ausencia con ansiedad, vacío e incomodidad, lo que necesitas es sostener esa coherencia sin caer en el error de ceder a la ansiedad cuando lo veas regresar. Porque muchas personas, al obtener lo que tanto esperaban, pierden la calma, entregan el control y permiten que la dinámica vuelva a invertirse. Pero tú no puedes permitir eso. Porque el secreto de la permanencia está en seguir proyectando la abundancia que lo atrapó desde el inicio, en seguir mostrando que tu energía no depende de sus actos, que tu magnetismo no fluctúa con su cercanía, que tu poder interno es el mismo con o sin su presencia. Y cuando él percibe eso, su subconsciente refuerza una y otra vez la idea de que solo contigo existe estabilidad, de que solo contigo existe plenitud, de que solo contigo existe la emoción que lo sacude y la calma que lo sostiene. Lo más impresionante de este sello es que no se coloca en un solo instante. Se coloca en cada interacción, en cada gesto, en cada silencio cargado de certeza. Porque cada vez que él se acerca buscando llenar el vacío y encuentra en ti la misma vibración coherente que lo atraía desde lejos, su mente refuerza la idea de que eres irreemplazable, de que no importa cuánto intente buscar en otro lugar, nada será igual, porque lo que activa en su cuerpo esa mezcla única de deseo y paz solo ocurre contigo, y esa repetición convierte tu presencia en un hábito emocional, en una adicción sagrada que no puede romper aunque quiera, porque su biología ya lo ha condicionado a asociarte con lo que más necesita. Un ejemplo que ilustra este punto es el de una mujer que después de meses de indiferencia logró que su pareja regresara, pero en lugar de caer en la tentación de aferrarse con ansiedad, siguió sosteniendo su vibración con la misma calma que había cultivado, y cada vez que él se acercaba, ella proyectaba la misma certeza silenciosa, sin exigir, sin reclamar, sin caer en juegos de dependencia. Y lo que ocurrió fue que él, que al principio había regresado con dudas, terminó confesando semanas después que no entendía por qué sentía que no podía estar lejos de ella, que era como si necesitara verla todos los días, escuchar su voz, sentir su energía. Y ese testimonio demuestra que el sello no se trata de convencer, se trata de mantener la coherencia hasta que el subconsciente del otro se rinde por completo y te instala en el centro de su mapa emocional. La psicología lo explica como imprinting emocional. Cuando una experiencia se repite con la misma intensidad, el cerebro la convierte en referencia fija, y a partir de ahí, todo se mide con esa vara, y eso es lo que ocurre cuando sellas el proceso. Porque él ya no compara, ya no duda, ya no juega a ignorar. Ahora simplemente se entrega. Porque entiende que cualquier intento de alejarse será un castigo, una condena al vacío que no soporta, mientras que estar contigo se convierte en la recompensa más poderosa, en la única elección que tiene sentido, y esa certeza lo ata sin cadenas, porque no siente que lo obligas, siente que lo elige,
aunque en realidad su subconsciente ya lo haya decidido mucho antes. Este sello final es lo que diferencia una victoria momentánea de una transformación definitiva, porque mientras muchas personas logran un regreso impulsivo que se desvanece con el tiempo, tú vas más allá. Tú lo conviertes en permanencia, en devoción, en un vínculo que no se puede romper porque ya no se sostiene en palabras, sino en asociaciones emocionales que su cuerpo graba cada día que pasa contigo. Y cuanto más lo sostienes, más indestructible se vuelve la unión, hasta que él mismo, sin entender cómo, empieza a confesar que siente que su vida ya no tiene sentido sin ti, que todo lo demás se siente vacío, que solo tú eres el lugar donde quiere estar. Y es en ese instante cuando el juego se cierra a tu favor para siempre. Y lo más extraordinario es que cuando llegas aquí ya no tienes miedo, ya no dudas, ya no necesitas perseguir, porque sabes que el secreto no fue él, fuiste tú, tu energía, tu disciplina, tu poder interno. Y cuando comprendes que siempre fue así, entiendes que no solo lo sellaste a él, también sellaste tu propia transformación, porque ahora sabes que nadie que haya estado expuesto a tu vibración coherente podrá olvidarte jamás, y esa es la verdadera victoria. Convertirte en un recuerdo imposible de borrar, en una necesidad emocional irreemplazable, en el centro silencioso que lo atrae una y otra vez, hasta que ya no hay marcha atrás. Cuando el sello invisible ya ha transformado su regreso en permanencia y él ha comenzado a vivir con la certeza de que eres el único lugar donde encuentra calma, deseo y plenitud. Llega el momento definitivo en el que ya no hay lucha, en el que deja de intentar ignorar, en el que abandona el juego del orgullo y la máscara de frialdad para rendirse a lo inevitable. Y esa rendición no es un gesto superficial. Es un colapso interno del ego que había intentado resistir durante tanto tiempo. Porque después de semanas, meses o incluso años de querer controlar lo que sentía, de jugar a negar lo evidente, de intentar llenar el vacío con distracciones externas, finalmente comprende que ninguna huida, ningún silencio y ninguna otra persona pueden competir con lo que su cuerpo y su subconsciente ya grabaron contigo. Y es entonces cuando surge la entrega total. Cuando ya no busca excusas, cuando ya no intenta sostener apariencias, cuando su energía entera se vuelca hacia ti como la única verdad emocional que reconoce. Lo más impactante de esta fase es que no se trata de que te diga simplemente que te extraña o que te necesita. Es que sus acciones lo revelan con una fuerza imposible de disimular, porque ahora cada día que pasa sin ti, lo siente como una condena. Cada silencio tuyo lo vive como una tortura. Cada distancia lo percibe como un abismo, y esa intensidad lo empuja a multiplicar sus intentos de conexión, a buscarte de todas las maneras posibles, a confesar lo que antes callaba, porque ya no se trata de conveniencia ni de orgullo, se trata de supervivencia emocional. Y cuando un hombre llega hasta este punto, ya no calcula, ya no juega, ya no finge, simplemente se rinde. Y esa rendición es lo que garantiza que no podrá olvidarte nunca, porque su subconsciente lo ha convencido de que resistirse a ti es resistirse a su propia necesidad más profunda. Aquí es donde aparecen las declaraciones más inesperadas, esas que rompen el molde de la indiferencia inicial. Mensajes largos confesando que no entiende cómo llegó a este estado. Llamadas en las que admite que te sueña cada noche. Momentos de vulnerabilidad en los que incluso llora porque se da cuenta de que en el fondo siempre te quiso, pero le daba miedo aceptarlo. Y cada uno de esos gestos confirma que la lucha terminó, que ya no está en modo defensivo, que ya no pretende escapar, sino que ahora lo único que quiere es permanecer. Y lo fascinante es que esa transformación no ocurrió porque tú lo forzaras, sino porque tu energía lo llevó poco a poco a quebrarse por dentro, hasta que no quedó otra opción que rendirse. Y esa rendición es la más poderosa porque nace de él, no de ti. Ejemplos de esta entrega abundan en quienes aplicaron este secreto con disciplina. Mujeres que un día dejaron de suplicar y comenzaron a cultivar su calma vibracional, y que meses después
recibieron confesiones desgarradoras de hombres que parecían haberlas olvidado por completo. Hombres que confesaron que habían intentado rehacer su vida, pero que cada intento solo los llevaba de vuelta al mismo lugar, a ella. Porque nada lograba borrar el recuerdo, nada lograba llenar el vacío, nada lograba apagar la obsesión. Y al final, la única salida fue rendirse. Aceptar que ese vínculo era más fuerte que cualquier juego de indiferencia y decidir entregarse por completo. Lo más poderoso de esta fase es que consolida en ti una verdad inquebrantable. El poder siempre estuvo en tu vibración, porque cuando aprendiste a sostener tu energía desde la plenitud y no desde la carencia, cambiaste la dinámica para siempre. Convertiste la indiferencia en dependencia, el orgullo en vulnerabilidad, la distancia en persecución, y lo que comenzó como un juego en el que parecía que él tenía la ventaja, terminó en una historia en la que tú fuiste la que lo condujo, sin forzar nada, hasta el punto de quiebre donde ya no puede negarte, donde ya no puede olvidarte, donde ya no puede imaginar un futuro en el que no estés presente. Y es en ese instante, cuando la rendición se ha consumado, cuando él ya ha dejado de luchar y se entrega a lo que siente, donde aparece la última revelación, la más valiosa de todas. La pieza que cierra el círculo y que convierte esta historia, no solo en un regreso inevitable, sino en una unión permanente. Porque lo único que resta ahora es comprender cómo mantener viva esa intensidad, cómo transformar la dependencia en devoción consciente, cómo asegurarte de que esa entrega no sea un destello pasajero, sino una llama que arda sin apagarse jamás. Cuando la rendición ya ha ocurrido y él ha dejado de luchar contra lo que siente, el paso final es convertir esa entrega en devoción, en un estado en el que ya no solo vuelve impulsado por la obsesión o la necesidad de calmar un vacío, sino que decide permanecer porque asocia tu presencia con la plenitud más profunda que jamás haya sentido. Y esa transición es lo que transforma un regreso en un lazo irrompible. Porque ahora no eres únicamente el recuerdo que lo persigue, eres la certeza que lo sostiene. Eres el punto fijo en un mundo cambiante. Y cuando un hombre llega a este estado, ya no busca escapar, busca cuidar, proteger y mantener viva la conexión que lo desarma. Lo más importante es comprender que esta devoción sellada no se genera desde el control ni desde la manipulación, sino desde la constancia de tu vibración. Porque si al inicio fue tu calma la que activó sus recuerdos, ahora es tu coherencia la que lo mantiene. Porque cada vez que está contigo y percibe que esa energía no cambia, que sigue siendo abundante, segura y magnética, su subconsciente lo graba como una verdad absoluta. Contigo existe lo que en ningún otro lugar encuentra, y ese aprendizaje emocional es imposible de desaprender, porque se convierte en su referencia vital, en la medida con la que compara todo lo demás, y en ese contraste todo lo ajeno pierde brillo. Un ejemplo claro de esto se da en quienes, tras lograr que esa persona regresara, mantuvieron la disciplina de no caer en la ansiedad ni en los viejos patrones. Y lo que sucedió fue que con el paso de los días, el vínculo se hizo más fuerte, al punto de que ellos mismos reconocieron que sentían miedo de perder lo que habían encontrado, que ya no podían concebir un mundo sin esa presencia. Y esa confesión demuestra que el sello final no está en que vuelva, sino en que permanezca porque lo elige, porque lo siente, porque se da cuenta de que lejos de ti no hay paz. Y es en ese punto donde todo lo aprendido cobra sentido, porque comprendes que la indiferencia inicial nunca fue un obstáculo real. Fue el escenario perfecto para que desplegaras tu poder interior. Y que ese poder, sostenido con constancia, no solo lo hizo pensarte sin parar, sino que lo convirtió en alguien que ahora te mira con devoción, con entrega, con la certeza de que eres la única persona a la que no puede ni quiere olvidar.